Buenos días, hoy nos encontramos en la Casa de la Cultura en Envigado, Miguel Uribe Restrepo. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Caro, cuéntanos, ¿hace cuánto te graduaste de comunicación social y de dónde te graduaste? Yo me gradué de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta hace 8 años. ¿Qué te motivó a ser comunicadora social? Bueno, la mayor motivación fue que desde pequeña siempre tuve mucho histrionismo en cualquier área de mi vida. Entonces, en el colegio, desde la escuela, desde muy temprano, desde la casa, mis papás me decían, ¿qué es este terremoto que está en la casa? Por Dios, pongámosle a hacer algo. Entonces, siempre fue como a la pintura, siempre fue como, vamos a ponerla a cantar. Me empezaron a llevar a clases de canto. Entonces, como que en esa búsqueda, algo que reunía muchas de esas cosas y otra de las cosas que tenía muy presente era que me gustaba mucho relacionarme, hablar con la gente, era muy social, llegaba, rompía el hielo de una vez con las personas, desde mi núcleo familiar hasta personas que invitaban a nuestras casas en la familia. Entonces, eso me llevó a elegir esta carrera y decir, esta es la carrera que reúne como todo lo que yo quiero ser, la parte social, la parte de hablar, conversar con las personas y por supuesto esta otra parte que es de la música que más adelante de pronto lo podemos hablar. Nos contabas que eres de Cúcuta, Sí, norte de Santander. Entonces, ¿por qué te motivó venir acá a Medellín? ¿Hace cuánto estás aquí? bueno, la historia comienza porque yo salgo de Cúcuta en mis prácticas laborales, aproximadamente en el 2019, 2018, 2019 que termino, hago mis prácticas en Bogotá y luego encuentro que mi hermano mayor estaba en Medellín. Entonces, cuando él estaba acá, yo dije, bueno, tengo la oportunidad de ir, conocer además, porque nunca había venido ni siquiera en vacaciones a Medellín. Entonces, ahí fue que me motivé mucho más a venir acá, además de que pues sabemos que es la segunda ciudad más importante de Colombia. Entonces, por eso. ¿En dónde hiciste tus prácticas? Hice mis prácticas en una agencia de marketing digital en Bogotá llamada Increnta. Allí estuve 7 meses aproximadamente haciendo redacción de contenidos, creando parrillas de contenido. Apenas en ese año estaba empezando como el boom de ser community manager. Era como un término que todavía, pues para mí era una sorpresa porque yo inclusive ni siquiera iba a hacer prácticas en esa área de marketing digital. Inicialmente yo quería hacer mis prácticas en Blue Radio, en radio. Alcanzo a pasar ese filtro, pero por cuestiones económicas, mis papás a duras penas habían podido pagarme la carrera. Entonces yo misma tenía que costearme todo el viaje esos 7 meses. Entonces era insostenible quedarme en radio porque ahí mismo me dijeron, listo, te recibimos. Es que me aceptaron para estar en Blue Radio, pero ahí mismo que supe que no iba a haber ningún aporte, ni siquiera la mitad del sueldo mínimo, Ajá. pues era insostenible para mí. Entonces yo dije, bueno, algo que me dé platica, dije así. Entonces decidí por marketing digital, que eran como las ofertas que sí decían por lo menos mitad de salario mínimo, un salario mínimo. Entonces era Sí, mucho te mejor de eso. remuneraban tu trabajo. Así es. ¿Cómo te has sentido estos 8 años de experiencia laboral? ¿Qué te ha llamado la atención o qué dirías como que no, esto no lo vuelvo a repetir? Bueno, han sido varios altibajos. Acababa de comentarles a ustedes que pues en mi casa no éramos de muchos recursos, entonces prácticamente me dijeron, te gradúas y de ahí en adelante, si lo que tú quieras crecer va a ser a costa tuya, prácticamente. Entonces, fue un proceso sola en Bogotá. Ujú. A pesar de que iba con algunos compañeros, iba sola en un instante. Entonces pude dormir en un colchón, ¿cierto? A veces ni siquiera había un colchón, a veces estaba buscando arriendo. Entonces han sido muchos altibajos, pero a medida del tiempo lo que me ha servido es como la determinación, ¿cierto? ¿Cuál es mi motivación? ¿A dónde quiero llegar? Y mi punto clave siempre, siempre, siempre era tener estabilidad laboral inicialmente
y por supuesto ayudar a mis padres entonces, en Cúcuta. Entonces esa era como una de las cosas más fundamentales para mí. Si yo salgo de esto, si yo puedo tener una estabilidad laboral, con eso me basta y me sobra para poder sostener a mis padres. Y de ahí en adelante, pues más que todo, la determinación de todo, todo. Para mí fue determinación y como que siempre tener claro de dónde venía, cuáles eran mis raíces, ¿cierto? Sí. Eso fue lo que más me ayudó. Sí, claro. Por ejemplo, me pasó en Bogotá, que fue, imagínate, un piso térmico de 2.000 y algo, casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es Bogotá, en comparación con Cúcuta, que aproximadamente son 800 metros. Fue muy difícil, ¿cierto? La vestimenta, desde la vestimenta hasta el acento, porque yo de por sí, ya como desde la universidad, yo hacía prácticas en la radio, estaba en un programa que se llama Onda Retro, esos fueron como mis primeros pasitos en la universidad. Yo estaba trabajando mi acento neutro, ¿cierto? Pero cuando ya me voy para Bogotá, ahí veo la diferencia total de mi acento y que obviamente no era nada neutro, pero las maneras de ser las mujeres, ¿cierto? Como en los ambientes, sobre todo de mujeres, en Bogotá me parecieron muy difíciles porque, y en todo, yo creo que en todo lugar, ¿cierto? Siempre tú te encuentras con personas que no van a estar de acuerdo contigo, pero mi acento sí definitivamente, Mari, fue una pared en principio, porque no a todas las personas no tienen la misma manera de expresarse. Nosotros en Cúcuta somos muy directos, muy honestos con lo que decimos y muchas veces eso se malintenciona de que estás regañando a alguien o ni siquiera estás pidiendo el favor y estás siendo grosero. Entonces, ya eso con el tiempo, ya después de llegar acá a Medellín, fue mucho mejor. Fue como que me sentí plena completamente e incluso hay un tema que quiero tocar muy por encimita, pero es cuando tú dices de dónde soy, ¿sí? Porque has estado en Cúcuta, naciste en Cúcuta, te fuiste a Bogotá, después te vas para Medellín, entonces vas perdiendo como un poco de ti y de alguna manera tienes que reencontrarte con muchas cosas que te conectan a tu cultura, a tus tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que más nos conecta a nosotros con la cultura y con esas tradiciones? Nuestra familia, hablar con ellos. Eso es lo que más a uno lo va conectando a medida del tiempo, por más de que tú te vayas de tu casa. Ahorita nos contabas que habías hecho como prácticas de radio en la universidad, aparte de tu pregrado y otros conocimientos en qué te has especializado, qué cursos has tomado. Bueno, dentro de los cursos y especializaciones que he hecho aparte pues, de la carrera o el pregrado de comunicación social, ha sido marketing digital, que fue en esa experiencia de la agencia de marketing digital en Bogotá con esa práctica. Ahí me enfoqué en marketing digital. Entonces estábamos viendo estrategias como de inbound marketing, que es una herramienta en la que tú puedes ejecutar no solamente un solo canal, redes sociales o blog, sino es todo un conjunto de todos los canales a los que tú puedes llegar a tus audiencias desde en tu marca, ¿cierto? Entonces, ese estudio pues me permitió tener unas herramientas un poco más fuertes a la hora de enfrentar esas estrategias de marketing digital que estábamos en ese entonces aportando a los contenidos, porque yo era la redactora de contenidos en ese momento como practicante. Entonces, todo lo que hacíamos era marketing digital, desde las redes sociales, el blog, el e-learning, email marketing. Entonces, todo tenía que ver con eso. Entonces, ese fue uno de mis estudios. Otro de los estudios, pues fue muchísimo más adelante, pero fue todo esto de inteligencia artificial regenerativa. ¿Por qué? Porque no basta únicamente, y la tecnología ustedes saben que avanza,
no basta únicamente con que nosotros, digamos, tengamos el diploma de comunicación social. Eso nos da una base, ¿cierto? Es una base, pero no lo es todo. En el camino de comunicadora social puedo decir que empezamos a ver que la tecnología va avanzando y en este momento la inteligencia artificial está muy fuerte, pero es una herramienta muy buena para nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nos hace salir de pronto de esa, o al menos yo la utilizo para salir de esa ventana en blanco que hay veces que tú no sabes cómo abordar las cosas o por dónde empezar. Esa es una de las herramientas que yo más utilizo para salir de ese bucle en blanco que no se me ocurre nada y que necesito inspiración y que a fuerzas tengo que crear algo. A través de inteligencia artificial lo puedo hacer. Y por otra parte, me ayuda a organizar mi trabajo, me ayuda a priorizar las cosas, que hay veces que uno dice por dónde empiezo, qué es lo más urgente, qué es lo necesario. Eso me ayuda. Entonces, la inteligencia artificial ha sido otro de mis estudios como herramienta, ¿cierto? Bueno, yo les conté en un comienzo que yo empecé en radio en la Universidad Francisco de Paula de Santander, la UFPS Radio, en el programa Onda Retro. En ese programa yo descubrí que la radio era mi vida entera. O sea, yo podía vivir de eso toda la vida. Pero hubo esas cosas, la parte económica, que muy seguramente muchos estudiantes en este momento pueden sentir que no lo tienen todo, ¿cierto? Ese factor económico nos hace coger el camino un poco más largo, listo, está bien, pero no significa que no puedas hacer con lo que puedes las cosas. Mucho tiempo después, 8 años ya hoy, estoy estudiando locución y doblaje, un diplomado que ofrece la Universidad Bolivariana, Pontificia Bolivariana, en el que ya voy en el segundo nivel, me falta solo el tercero, ya estoy terminando el segundo, mejor dicho. Y eran cosas que había guardado, que necesitaba estudiarlo, a pesar de que ya había pasado mucho tiempo desde que siempre lo quise hacer. Con el tiempo supe que existía el doblaje. En un principio solo era locución, después supe que había otra área que se llama doblaje y que iba a tener un poco de esto de actuación también. Entonces iba a involucrar casi que todo ese histrionismo que yo de pronto desde mi casa tenía y que necesitaba seguir desarrollando y seguir explorando. Entonces, esto llega después porque con mi trabajo he podido ahorrar y estudiar a la vez este diplomado que nos ofrece la universidad. Entonces, la invitación es para todos los estudiantes que de pronto en este momento sienten que no pueden estudiar todo lo que quieren estudiar. Que se esperen, que el tiempo mismo les va a dar a ustedes los recursos, las herramientas, todo para que ustedes puedan estudiar lo que más quieren en sus vidas, sea que sea acá en Colombia, que sea en el exterior, que sea donde sea. Ustedes lo pueden lograr siempre y cuando lo trabajen y nunca lo olviden porque esas cosas que nosotros tenemos como implícitamente o en nuestra esencia, en nuestra personalidad y que ustedes desde pequeños hacían por horas, por horas, por horas, ustedes, esa es la pasión, esa es la pasión y esa pasión es la que a ti te lleva a descubrir qué es lo que tú puedes hacer horas y horas y no te vas a cansar. Esa puede ser tu profesión. Mucho tiempo después trabajando en marketing digital, llega el poder estudiar, ¿cierto? Cuando empiezo a estudiar, digo, yo quiero ser profesional de la voz, una profesional de la voz, una artista de la voz, pero además quiero independizarme, quiero trabajar lo propio, ¿cierto? No es un camino fácil, el camino de ser independiente en este aspecto no es fácil porque te tienes que mostrar todo el tiempo, no puedes parar de generar contenido, de generar trabajos. Eh, Hay un trabajo que hice que fue Pasaporte Residente de Calle, es un reportaje que hicimos con habitantes de calle del Bronx aquí en Medellín.
Entonces nos adentramos a ese lugar, a ese sitio, y fue de las cosas que más me conectaron con esa parte social. Siempre había añorado hacer un reportaje social, ¿sí? Porque esa es de las cosas más bonitas, como reencontrarte con personas que viven su día a día, con poco, con mucho, y que te conecta contigo mismo al mismo tiempo, pero también beneficias a los demás con tu trabajo porque estás hablando de unas personas que para la sociedad de pronto no les interesa, unos habitantes de calle. Entonces es redignificar como sus vidas, que son personas, que siguen siendo humanos como nosotros. Ese fue uno de los trabajos que más en mi vida me ha impactado. Otro de los trabajos que hice con la voz en la empresa donde yo estoy, justamente dijeron, ay, ¿quién sabe locutar? Pues yo les dije que yo tenía algunos estudios y que había desarrollado esa parte, entonces ahí fue que me eligieron y pude hacer la voz en off para acompañar unas piezas de publicidad Ok. y muy corporativo, la verdad. Entonces siempre me he desenvuelto en ese aspecto. También he hecho manifiestos para otra empresa, que es la empresa de mi pareja. Entonces con él hicimos unos videos, pues todo apoyo audiovisual y presté también la voz. Fue una voz en off para la empresa de él, que incluso fue esa la primera vez que me pagaron por mi trabajo. La primera vez, porque la primera que fue ese reportaje fue algo propio, fue algo que yo quise hacer, ¿cierto? Lo segundo, pues fue en la empresa y pues si tú estás en la empresa y haces una cuñita, pues no vas a cobrar o al menos no hubo una remuneración. Y ya la primera fue en la empresa de César. Claro, justamente te iba a preguntar sobre eso, cómo fue la gestión, qué hicieron o qué dijo tu jefe o tus compañeros cuando tú le dijiste que sí sabías locutar o por lo menos hacer una cuña como esa en la empresa. No, únicamente fue como, tú sabes hacerlo, intentémoslo, este es el texto, grábalo. Incluso me iban a pedir grabarlo ahí mismo en la empresa. Yo les dije que yo tenía un estudio, un home studio en casa y que podía grabar como esas piezas para que quedara mucho más limpio el audio. Entonces fue como así. Ok, o sea, fue como más que todo como improvisado o porque Sí, salió. sí. Fue como, mire, necesitamos presentar esto ante la junta directiva de la empresa. Entonces, ¿quién sabe hacerlo? Entonces, por allá alguien se postuló para hacer el video. Entonces yo dije, yo puedo hacer la voz o quién sabe. Entonces yo ahí levanté la mano y pues pudimos hacer el trabajo. Bueno, yo creo que lo que cambiaría sería como mayor determinación y carácter para enfrentar esas situaciones y decirles, venga, es que esto no fue por lo que yo fui contratada, Ujú. ¿sí? Mis funciones van hasta acá. Pues digamos que en el trabajo siempre uno trata de ser flexible en muchos aspectos, aunque no vaya con tus funciones, porque esa es la dinámica de las empresas. En lo que yo llevo trabajando para una empresa, me ha dejado eso en mi cabeza al menos, y es que tú nunca vas a ser indispensable para una empresa. En cualquier momento, con cualquier cosa, eh, te van a pedir la salida de alguna manera. Entonces, si tú nunca vas a ser indispensable para una empresa, lo que tú tienes que hacer es hacer bien tu trabajo, hacerlo excelente, impecable, con sentido de pertenencia y hasta ahí. Pero eso de más ya lo cobraría en este momento. La historia que más me ha marcado fue, y esto empieza desde mi casa. Mi papá fue habitante de calle. Entonces, y estuvo en las calles de Cartucho, en Bogotá. Entonces, ese camino que hubo en mi padre me hizo conectarme mucho más con el reportaje que les acabo de contar, Ujú. que es Pasaporte Residente de Calle. Pasaporte Residente de Calle llega porque
con dos amigos muy cercanos, Angie y Wahif. Ellos dos también son de, pues una es de Bucaramanga y Wahif es de la costa. Y nosotros tres queríamos hacer un reportaje. Resulta que Angie, que es la de Bucaramanga, tenía el contacto directo con todos los habitantes. ¿Por qué? Porque ella en las noches de los viernes iba a repartir comida para todos. Entonces era el contacto principal, era ella. Cuando ella me habla a mí, porque las dos trabajamos en el mismo lugar, ella me habla del tema, yo ahí mismo conecto y yo le digo, claro que sí. Entonces, la perspectiva con la que yo conté esa historia fue desde una perspectiva también muy personal, porque ya había vivido con mi papá esa historia. Afortunadamente, mi papá, a mí me toca ya mucho tiempo después, cuando ya se había recuperado de muchas cosas, de muchas drogadicciones, pero en ese momento es donde yo encuentro la manera de conectar con esta historia de una manera muy personal. Esa fue la historia que para mí marcó y me transformó, porque fue entender el otro lado, no desde mi papá, sino desde las personas que en ese momento estaban habitando la calle. Y digamos, si se llegar como el tema de poder hacer una maestría, doctorado, llevar mucho más allá. Bueno, aparte de esta parte social, me gusta mucho la parte corporativa. Como yo he venido trabajando en todo esto de marketing digital y de marcas, esta comunicación corporativa a mí me parece impresionante. Entonces, una de las especializaciones que haría sería enfocada a eso. He averiguado en EAFIT y en la Universidad Bolivariana, también en la Universidad de Medellín. Bueno, a nivel corporativo, siento que de las cosas más difíciles es ser el guardián de la reputación de una marca, porque en segundos se puede quebrar la reputación de la marca si tú no tomas buenas decisiones. El mayor reto fue en ese aspecto, fue en reputación. ¿Por qué? Resulta que el equipo de community managers de la empresa teníamos varias redes sociales, ¿cierto? Abiertas, que X, que YouTube, que Facebook, Instagram, bueno, cuanta te imagines. Y resulta que un día estábamos en la mañana y encontramos que nos estaban reposteando una imagen desde el perfil de la empresa en X con un video pornográfico, que además era entre dos hombres, todos ahí mismo. ¿Qué pasó? ¿Quién? Entonces la primera alarma fue, chicos, ¿quién fue? Pues pudo haber pasado accidentalmente, darle like, es que fue darle like y repostear. Entonces ahí mismo todos, venga, ¿quién fue? Alce la mano, pues no importa, ¿quién fue? Y entonces, claro, todo el mundo estaba viendo, eran los compañeros que justamente les gustaban los hombres. Entonces, y ellos, no, no, no. Y nosotros, oh my God, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero fue eliminar esa historia que se había generado ahí en X. Y lo segundo fue averiguar quién había hecho eso. Afortunadamente, internamente, ninguno fue. Después se publicó en la misma red social que sucedieron las cosas, se dio la explicación, se pidió disculpas a nivel público. Fue como más de un mes, sin mentirles, que en la red social hablaban de eso. Ok. Entonces, es de las cosas, de los retos más grandes que yo creo que enfrenta a nivel de reputacional. Yo creo que el pro es la espontaneidad con la que yo me comunico, con la que yo me expreso, porque no me gusta sentir como una barrera de comunicación, que yo esté hablándole como de manera vertical. Siempre me gusta hablar como muy horizontal con las personas, de tú a tú, no importando cuántos años lleves en comunicación social, no importando tus roles, tu poder, pues eso me parece que es de las cosas que más yo creo que conecto con las personas, que soy una persona que habla muy horizontal, que soy muy relajada y que no miro por encima de nadie. Y uno de los contra es ya a nivel muy interno,
Creo que no ha pasado como al exterior, pero es algo interno y que vivo en mi día a día y es la procrastinación. Yo creo que muchas personas, cuando tenemos tantas tareas por hacer, es muy difícil como tomar esa primera iniciativa y motivarte a hacer algo. Llega un momento en el que te llenas tanto de tareas que no sabes por dónde empezar. Ese es uno de los caos internos que sigo manejando y es la procrastinación. Carolina es la persona más alegre, que más contagia alegría, que puede estar en un día bien o mal, pero siempre va a ser la misma. Y es porque yo siempre he tenido en cuenta que las personas a mi alrededor no tienen la culpa o no tienen nada que ver con lo que a mí me pase internamente. Entonces, por eso siempre he querido ser así. Y la otra cualidad es el ser servicial, el ayudar siempre a los demás, no importando su condición económica, lo que sea. Siempre, siempre estoy como muy presta a ayudar a los demás y eso es un valor que definitivamente me enseñaron desde casa. Carolina, transformadora de vidas e historias. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué lindo estar con ustedes.